¿Tenés gastritis, reflujo, acidez y lo único que te calma hoy es un antiácido? Te digo la verdad, cortar el ácido es un gran error que comete la mayoría de las personas. Hoy te voy a compartir la verdad sobre este tipo de problemas y malestares. Lo primero que debemos comprender es que el estómago es un órgano diseñado para ser extremadamente ácido, con un pH entre 1 y 2. Y esta acidez es fundamental para dos cosas. 1. Digestión. Rompe las proteínas y asimila los nutrientes. 2. Protección. Produce un moco protector para que el ácido del estómago no queme la mucosa. El problema del dolor y la gastritis aparecen cuando el estómago no es lo suficientemente ácido. Si por ejemplo el pH del estómago subiera a 3 o a 4 o incluso 5, ese moco protector deja de producirse y el ácido, aunque no tan potente, empieza a quemar y a irritar la mucosa. El remedio tradicional con antiácidos solo hace que el pH suba aún más. Va a aliviar el dolor temporalmente, pero no va a permitir que el estómago haga su trabajo. Lo que nosotros debemos hacer en realidad es ayudar a nuestro estómago a que recupere su estado natural de acidez. Por eso ahora te quiero compartir en realidad tres remedios naturales para volver a la acidez, para recuperar nuestra acidez y para proteger el estómago. Estos remedios son ideales para recuperar la acidez del estómago y proteger la mucosa. El primero, uno que ya les he compartido y que es muy conocido, el vaso de agua con limón. Es el primer paso para ayudar a tu estómago a recuperar su acidez óptima. ¿Cómo se prepara? Un vaso de agua con el jugo de medio limón. ¿Cómo se toma? Lo podés tomar en ayunas y unos 20 minutos antes de cada comida principal. En ayunas va a ser antes del desayuno. Si almorzás va a ser antes del almuerzo, unos 10-20 minutos antes del almuerzo. Lo mismo si merendás, lo mismo si cenás. Esta es una estrategia para ayudar a la digestión y a la producción de ácido. Otra excelente opción para el mismo fin es el vaso de agua con vinagre de manzana. Vamos a colocar en un vaso de agua una cucharada sopera de vinagre de manzana, en lo posible orgánico. Y este lo vamos a tomar igual que el vaso con limón, en ayunas y 10 o 20 minutos antes de cada comida principal. Ahora les quiero compartir el escudo protector, el remedio natural milagroso, yo diría, para la protección de tu mucosa y para sanar el estómago. Te va a ayudar a que esa recuperación sea más rápida y sea menos dolorosa, porque mientras que el estómago va recuperando su acidez, necesita proteger la mucosa que ya está irritada en estos casos. ¿Cuáles son los ingredientes de este remedio natural? La pulpa de nuestro amado aloe. Puede ser aloe vera o aloe saponaria. Vamos a poner una penca o una hoja de aloe en agua como mínimo durante 20 minutos, o si no se deja de un día para otro. Le sacamos todas las espinitas, lo cortamos al medio y vamos a filetear esa carnecita que tiene adentro, o que también si lo sacamos con un tenedor se transforma como en un gel, pero esa carnecita que la podemos cortar incluso en cuadraditos, y eso es lo que vamos a estar comiendo. Cuando nosotros la dejamos en reposo en el agua, lo que estamos haciendo es que drene la aloína. Que eso sí, tenemos que tratar de que limpie para que no sea tan amarga y para que no tenga un efecto como laxante. No hace mal, pero lo ideal es que no sea tan amarga, ¿no? Para que cumpla su función en este caso. Y vamos a comer un pedacito, como un cuadradito de eso, ¿sí? También lo vamos a comer, por ejemplo, en ayunas, antes de tomarnos el vasito de agua con limón. El aloe, que también en muchos lugares lo llaman sábila, va a crear una capa protectora sobre la mucosa, desinflamándola y permitiéndole sanar mientras va recuperando su acidez. Entonces, ese pequeño cuadradito que va a ser más o menos de este tamaño, así, lo vamos a comer en ayunas y antes de cada comida. Les recomiendo comer primero el aloe y luego tomar el agua con limón o el agua con vinagre de manzana.
Y el aloe lo van a comer o tomar hasta 3 veces al día. Si les parece muy feo de comer, lo que pueden hacer es mezclarlo con el agua y con el limón, como si fuera un gel, y se hace todo un jugo. Y la verdad que a mí me encanta, queda exquisito. Esa es una forma. Y si no, también pueden mezclarlo con un poco de agua y tomárselo. Pueden hacer gel y mezclar con un poco de agua y tomárselo. Busquen la manera que les sea más rico, que les guste más. A mí particularmente el aloe me encanta, es más, lo pongo en ensaladas, así que es como que es un sabor que me gusta, pero sé que no a muchas personas les gusta. Esas son opciones que les puedo compartir. Ahora, el plan completo para sanar tu estómago. Este es un proceso que requiere de paciencia y constancia, fundamental. Al ir dejando los antiácidos y comenzar a acidificar tu estómago, es normal sentir dolor o acidez al inicio del tratamiento, porque el estómago va a comenzar a reaclimatarse a un pH más ácido y aún no produce suficiente moco como para proteger la mucosa. Recuerden que en los casos de gastritis o acidez, lo que se va perdiendo es esa mucosa. Ese moco va desapareciendo a medida que vamos perdiendo la acidez del estómago. Por eso, al incorporar ese ácido y no tener suficiente mucosa como en un estómago sano, ahí suele arder más. Ese dolor o ese ardor es una señal de que el proceso está funcionando. Entonces, no tendríamos que abandonar este tratamiento. Si el ardor o el dolor es muy molesto, ahí sí tomamos una dosis de nuestro antiácido y seguimos intentándolo, ¿no? Seguimos dándole ácido a nuestro estómago para recuperar su acidez natural. Por eso lo que se recomienda es tomar el omeprazol o la ranitidina o los antiácidos solo cuando tengas mucha molestia, mucho dolor, y no por horarios como se suele aconsejar. Y vamos a ir observando el tiempo que pasa entre cada dosis que tomamos. La meta es que los periodos en que no lo tomemos se vayan extendiendo cada vez más. Van a ver que al ir retomando la acidez natural del estómago, tomando el jugo de limón con agua o el vinagre de manzana con agua, esos periodos se van a ir extendiendo cada vez más. Cada vez vamos a necesitar menos estos medicamentos y incluso pueden llegar a pasar días y semanas sin que lo necesitemos. Y puede llegar a un punto que de repente comimos pizza o de repente comimos algún alimento que para nosotros es agresor, donde nos duela o nos arda y tengamos que recurrir a poner un parchecito, que es tomar el antiácido o tomar el omeprazol. No lo vamos a dejar de golpe. Lo vamos a dejar a medida que el cuerpo nos indique que lo tenemos que dejar, porque estamos recuperando nuestra acidez, porque ya no sentimos dolor. Esa es la señal, que ya dejamos de sentir dolor, dejamos de sentir esa irritación tan grande en el estómago. Se va a ir recuperando de a poco. Lo que tenemos que lograr es esa constancia, no dejar de tomar el agua con limón o el agua con vinagre, para ir recuperando esa acidez natural. Y evitar que nuestro estómago vuelva al estado alcalino. Por ejemplo, es fundamental que tomes el agua con limón antes de comer pizza, antes de comer fritos, antes de comer panificados, antes de comer maní, antes de tomar vino o de tomar alcohol, cerveza o lo que fuere. Ahí es recomendable que te tomes un vasito de agua con limón, en estos casos. Con la constancia vas a ver que esos episodios de dolor van a ser cada vez más aislados hasta que desaparezcan por completo. Y ese va a ser el momento en que tu estómago recupere su acidez natural y, por supuesto, sane, esté curado. Es importante que sepas que si tenés una úlcera gástrica activa, este tratamiento no es para vos. Debes consultar al médico para que esa úlcera cicatrice y ahí sí luego podrás arrancar a acidificar tu estómago. Lo que sí es muy bueno para las úlceras, más allá del tratamiento médico que lleves, o sea, es un acompañamiento, pero que te puede ayudar a cicatrizar más rápido, es comer aloe. El aloe sí va a ayudar en la cicatrización, en todo lo que sea la irritación del estómago, y simplemente lo podemos comer en una ensalada como cualquier otra comida, o sea, como un alimento más. Espero de corazón que esta información te sirva muchísimo para sanar la salud de tu estómago,
para curar esa gastritis y todos esos malestares, porque la verdad es muy sencillo el tratamiento y es curable. Eso es lo maravilloso, podemos recuperar la salud de nuestro estómago. Y tengan muy en cuenta, por favor, que en este tipo de casos, sobre todo en este tipo de casos, dejar las harinas, dejar los procesados, dejar los fritos, dejar el alcohol es fundamental para darle un respiro al estómago para que se cure más rápido. Eso sería lo ideal. Me gustaría que me cuentes en comentarios si te animás a hacer este tratamiento con agua con limón o con agua con vinagre y aloe. ¿Qué te pareció? Si ya lo conocías, si ya lo hiciste, y si ya lo hiciste y te curaste, por favor compartilo para que otros se animen a hacerlo. Y si te gustó este remedio natural que les compartí de simplemente comer aloe, te invito a ver mi video completo sobre cómo el aloe puede curar varias enfermedades como diabetes, colesterol, heridas, quemaduras. Es impresionante el poder del aloe. Te dejo aquí el enlace para que toques y puedas ir a ver este video que les compartí hace un tiempito. Y por supuesto te invito a mi canal, a compartir este video con aquellas personas que sientas que les puede servir mucho, a dejar un dedito arriba si este video te ayudó y por supuesto comenta. Les mando un beso enorme, un abrazo fraterno y hasta la próxima. Chao.